Al principio me sentía confundido y un poco asustado por los extraños instrumentos y cables de mi jaula, así como por los experimentos que los científicos estaban realizando. Sin embargo, con el tiempo me fui acostumbrando a la situación y me emocionaba por las cosas grandes que los científicos parecían estar tratando de lograr con la unificación de dimensiones y el universo unificado. A medida que pasaban los días, me sentía cada vez más perdido y asustado por lo que estaba sucediendo. Y un poco asustado y confundido por los sonidos altos de las máquinas y los cambios de mi jaula. A pesar de no entender del todo lo que estaba pasando. Experimenté una mezcla de emociones, desde la confusión inicial hasta el miedo y la ansiedad a medida que el experimento progresaba, pero mantuve una actitud positiva hasta el final. Estoy sentado en mi jaula, rodeado de extraños instrumentos y cables que conectan a mi hogar con otros lugares. Me llamo Rat 121 y soy uno de los muchos animales que participan en el experimento Universo 25. No sé qué es lo que se pretende lograr aquí, pero parece que estoy en el centro de algo muy grande. Hoy, los científicos han estado moviendo cosas y hablando en susurros. Me han dado una especie de comida especial que supuestamente me ayudará a adaptarme a este lugar. La verdad es que no sé qué es lo que me está pasando, pero me siento un poco confundido. Hoy ha sido un día muy extraño. Los científicos han estado haciendo cosas raras con una especie de máquina que emite un sonido muy alto. Me duele la cabeza. También han estado moviendo objetos alrededor de mi jaula y me siento un poco perdido. No sé qué es lo que están tratando de lograr, pero espero que no sea algo malo. Hoy ha sido un día muy emocionante. Los científicos han estado hablando de algo llamado dimensiones y realidades paralelas. No sé qué significan, pero parece que están tratando de hacer algo muy grande. Me han dado una especie de collar que supuestamente me ayudará a adaptarme a este lugar. No sé qué es lo que hace, pero me siento un poco más seguro. Hoy ha sido un día muy confuso. Los científicos han estado haciendo cosas muy raras con la máquina que emite el sonido alto. Me duele la cabeza y no sé qué es lo que están tratando de lograr. Me acerqué a la pared de la jaula y comencé a explorar. Noté que había una puerta que se abría y se cerraba con un ruido metálico. Me pregunté qué podría estar detrás de ella. Me decidí a investigar la puerta y, después de varios intentos, logré abrir la cerradura. Era un mundo nuevo y emocionante. Vi una habitación llena de instrumentos y máquinas que parecían hacer ruido y emitir luces. Me acerqué a una de las máquinas y la toqué con mi nariz. El ruido se detuvo y la luz se apagó. Me sentí un poco asustado, pero también emocionado. Mientras exploraba la habitación, noté que las luces y los ruidos se volvieron más intensos. Me sentí confundido y asustado. De repente, una de las máquinas comenzó a emitir un sonido fuerte y la habitación se llenó de humo. Me escondí detrás de una de las mesas y esperé a que pasara. Después de un rato, el sonido se detuvo y la habitación se limpió. Me sentí aliviado, pero también un poco confundido. Hoy fue un día más emocionante. Las luces y los ruidos se volvieron aún más intensos. Me escondí detrás de una de las mesas, pero esta vez no hubo humo. Sin embargo, noté que las máquinas comenzaron a moverse y a cambiar de forma. Me sentí asustado y confundido. ¿Qué estaba pasando? La estructura social de la colonia de ratones en el experimento del Universo 25 se desmoronó gradualmente a medida que la población crecía y se hacía más densa. Al principio, las ratas establecieron una jerarquía social y mantuvieron una estructura comunitaria estable. Sin embargo, a medida que la población aumentaba, surgieron signos de estrés y comportamientos anormales. Las ratas parias evitaban el contacto social y mostraban comportamientos agresivos o apáticos. La estructura social se desintegró gradualmente, con un aumento en la violencia y la disminución del cuidado parental. Durante el experimento del Universo 25, los científicos observaron varios cambios conductuales en los ratones. Al principio,
Los ratones se adaptaron bien al entorno controlado y se comportaron de manera normal, con conductas como atusarse el pelo, alimentarse y dormir. Sin embargo, a medida que la población crecía y se hacía más densa, los ratones comenzaron a mostrar cambios en su comportamiento. Entre los cambios observados se encuentran: pérdida de higiene, los ratones dejaron de atusarse el pelo y se volvieron más sucios. Aislamiento emocional, los ratones se volvieron cada vez más aislados emocionalmente, lo que llevó a una disminución en la interacción social. Comportamientos autodestructivos, los ratones comenzaron a mostrar comportamientos autodestructivos, como la agresión y el canibalismo. Jerarquía social, se formó una jerarquía social entre los ratones, con algunos dominantes y otros subordinados. Pérdida de fertilidad, los ratones perdieron la fertilidad, lo que llevó a una disminución en la reproducción y finalmente a la extinción de la población. Estos cambios conductuales se debieron a la sobrepoblación y el hacinamiento en el entorno controlado, lo que llevó a una disminución en la calidad de vida y la salud de los ratones. En el experimento del universo 25, los ratones desarrollaron comportamientos agresivos debido a la sobrepoblación y el hacinamiento en el entorno controlado. Algunos de los comportamientos agresivos observados incluyeron: agresión territorial, los ratones se volvieron más agresivos y territoriales, lo que llevó a una competencia feroz por el espacio y los recursos. Canibalismo, algunos ratones se volvieron caníbales, lo que indica una disminución en la moral y la estructura social de la comunidad. Abandono de crías, algunos ratones abandonaron a sus crías, lo que sugiere una disminución en la parentalidad y la responsabilidad social. Aislamiento social, los ratones se volvieron cada vez más aislados emocionalmente, lo que llevó a una disminución en la interacción social y la comunicación. Estos comportamientos agresivos se debieron a la presión de la sobrepoblación y la falta de espacio, lo que llevó a una disminución en la calidad de vida y la salud de los ratones. Hoy ha pasado algo extraño. Me desperté y encontré que mi jaula había cambiado. Está más grande y hay más objetos dentro. Me parece que han añadido un nuevo nivel al laberinto. Me he pasado horas explorando y descubriendo nuevos pasillos y habitaciones. También he notado que los científicos han cambiado su comportamiento. Están más nerviosos y hablan en voz más alta. Me pregunto qué está pasando. ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Ha pasado una semana más. Me he acostumbrado a la nueva jaula y al laberinto. Me gusta explorar y descubrir nuevos secretos. Hoy, los científicos han hecho algo muy extraño. Han llevado a algunos de mis compañeros ratones a una habitación especial. Me parece que están haciendo algo importante. Me siento un poco solo ahora que mis amigos se han ido. Pero me pregunto qué está pasando. ¿Es parte del experimento? ¿Qué están haciendo con ellos? Estoy atrapado en este laberinto de jaulas y tuberías. No hay escapatoria. No hay sol. Solo el ruido constante de los otros ratones y el olor a comida rancia. Diseñado para estudiar el comportamiento de los ratones en condiciones de hacinamiento. Al principio, era un lugar relativamente tranquilo. Los ratones se movían con calma, explorando sus alrededores y compartiendo sus recursos. Pero con el tiempo, la sobrepoblación comenzó a afectar a todos. La competencia por la comida y el espacio se volvió cada vez más intensa. Los ratones se volvieron más agresivos, y yo no era la excepción. Recuerdo el primer día que me sentí la necesidad de pelear. Era un ratón más grande y fuerte que yo, y había encontrado un pedazo de comida que yo también necesitaba. Me acerqué a él, mostrando mis dientes y gruñendo. Él se rió de mí, y yo me sentí humillado. Pero no me rendí. Me atacé a él con furia, y él se defendió con igual ferocidad. Al final, nos separamos, pero yo sabía que no había sido el final. La lucha por la supervivencia había comenzado. Con el tiempo, mi agresividad aumentó. Me convertí en un ratón peligroso, siempre listo para atacar a cualquier otro que se cruzara en mi camino.
Me peleé con otros ratones y a veces incluso con los experimentadores que nos observaban. Me sentía como si estuviera en un estado de guerra perpetua. Pero no era solo la competencia por la comida lo que me hacía agresivo. Era el miedo constante a ser atacado, a ser devorado por otro ratón más fuerte. Era el miedo a no tener un lugar seguro donde esconderme. Era el miedo a no ser capaz de encontrar comida suficiente. Y sin embargo, a pesar de todo, había momentos en que me sentía como si fuera el rey del universo 25. Me sentía fuerte, dominante, y nadie podía tocarme. Me sentía como si fuera el dueño de este laberinto y todos los demás fueran mis súbditos. A medida que pasaba el tiempo, la agresividad y la violencia en el universo 25 se volvieron cada vez más extremas. Los ratones se atacaban unos a otros sin razón aparente, desgarrándose con dientes y garras. Algunos incluso comenzaron a canibalizar a los muertos. Yo me encontraba cada vez más aislado, evitando a los otros ratones tanto como podía. Pasaba la mayor parte del tiempo escondido en mi nido, saliendo solo cuando tenía hambre. Incluso entonces, me movía con cautela, siempre alerta al más mínimo sonido o movimiento. Poco a poco, fui perdiendo el deseo de explorar o jugar. Me volví apático y deprimido. Dejé de cuidar de mi pelaje y de mi aspecto. Algunas veces me quedaba horas sin moverme, mirando al vacío. Otros ratones parecían haber perdido también la voluntad de vivir. Dejaban de comer y de moverse hasta que finalmente morían. Yo me preguntaba si algún día me pasaría lo mismo a mí. Pero a pesar de todo, una parte de mí seguía aferrada a la vida. Quizás era la esperanza de que algún día las cosas mejorarían, de que este infierno tendría un final. O quizás era simplemente el instinto animal de sobrevivir a toda costa. En cualquier caso, seguía luchando, día tras día, por mantenerme con vida en este mundo cada vez más oscuro y desesperanzador. Me preguntaba si algún día saldría de aquí, si alguna vez volvería a ver la luz del sol. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era sobrevivir un día más en el universo 25. El experimento del universo 25. Un día, mientras me escondía en mi nido, escuché un ruido extraño. Era un sonido débil, pero reconocí que era el de un experimentador. Me acerqué a la pared de la jaula y miré a través de las rejas. Viste un traje blanco y llevaba un equipo de observación. Me pareció que estaba mirando directamente a mí. Me sentí un poco más seguro, aunque no sabía qué quería. Quizás estaba allí para cambiar algo en el experimento. Quizás estaba allí para liberarnos. Me acerqué un poco más a la pared, tratando de hacer contacto visual con él. El experimentador me miró directamente a los ojos. Me pareció que veía algo en mí, algo que no había visto antes. Me pareció que veía la desesperación, la tristeza y la lucha por sobrevivir en este infierno. El experimentador se acercó a la jaula y comenzó a hablar conmigo. Me pareció que hablaba en un tono suave y calmado, como si intentara tranquilizarme. Me dijo que estaba allí para ayudarnos, que estaba allí para mejorar nuestras condiciones de vida. Me sentí un poco más aliviado. Quizás esto era el fin de nuestro sufrimiento. Quizás pronto podríamos dejar este lugar y vivir en libertad. Pero mi esperanza se desvaneció rápidamente. El experimentador comenzó a hablar de variables y parámetros y resultados. Me pareció que estaba hablando de nosotros como si fuéramos objetos, no como seres vivos. Me di cuenta de que no había cambiado nada. El experimento seguía adelante y nosotros seguimos siendo sus sujetos. Me sentí frustrado y desilusionado. ¿Por qué habían venido si no iban a cambiar nada? El experimentador se fue y yo regresé a mi nido. Me sentí como si hubiera perdido la esperanza. Pero algo dentro de mí seguía luchando. Quizás era la esperanza de que algún día encontraríamos una forma de escapar, de que algún día podríamos vivir en libertad. A medida que pasaba el tiempo, yo me daba cuenta de que no había escapatoria. El experimento seguía adelante y nosotros seguimos siendo sus sujetos.
Me sentía atrapado en este laberinto sin fin, sin esperanza de escapar. Pero un día, algo cambió. Un ratón llamado Rata, que había sido mi amigo en el pasado, comenzó a hablar conmigo de una forma diferente. Me dijo que había descubierto un secreto que podría cambiar todo. Rata me contó que había encontrado un agujero en la pared de la jaula, un agujero que podía llevarnos a la libertad. Me pareció increíble, pero Rata me aseguró que era verdad. Me dijo que había visto a otros ratones que habían escapado por ese agujero y que ahora vivían en libertad. Me sentí emocionado y asustado al mismo tiempo. ¿Podríamos realmente escapar? ¿Podríamos realmente vivir en libertad? Rata me dijo que sí, que podíamos hacerlo. Me dijo que debíamos trabajar juntos para encontrar el agujero y escapar. Me pareció que era la oportunidad que había estado esperando durante tanto tiempo. Así que comenzamos a trabajar juntos. Buscamos el agujero en la pared, explorando cada rincón de la jaula. Finalmente, lo encontramos. Era pequeño, pero era suficiente para que pasáramos. Me sentí emocionado y aterrorizado al mismo tiempo. ¿Qué nos esperaba fuera de la jaula? ¿Seríamos capaces de sobrevivir en el mundo exterior? El experimento del universo 25. Salimos de la jaula y nos encontramos en un mundo desconocido. Era un lugar oscuro y silencioso, pero era libertad. Podíamos movernos libremente, explorar y descubrir. Rata y yo nos miramos el uno al otro, emocionados y asustados al mismo tiempo. No sabíamos qué nos esperaba, pero sabíamos que era una oportunidad para empezar de nuevo. Comenzamos a explorar, descubriendo nuevos sonidos y olores. Vimos luces lejanas y nos acercamos a ellas. Fue un mundo completamente diferente al del universo 25. Finalmente, encontramos un lugar donde podíamos descansar y comer. Era un lugar seguro, donde no había experimentadores ni jaulas. Era nuestro refugio. Pasamos los días explorando y descubriendo. Vimos animales salvajes y aprendimos a sobrevivir en el mundo exterior. Fue un proceso difícil, pero éramos fuertes y determinados. Con el tiempo, nos hicimos amigos de otros animales. Nos ayudaron a encontrar comida y a protegernos de los peligros. Fue un mundo de solidaridad y cooperación. Y aunque siempre recordaríamos el universo 25 y el sufrimiento que habíamos experimentado, sabíamos que habíamos encontrado la libertad. Sabíamos que éramos capaces de sobrevivir y de prosperar en un mundo nuevo. A medida que pasaba el tiempo, los ratones del universo 25 continuaron mostrando comportamientos agresivos debido a la sobrepoblación y el hacinamiento. Algunos de los comportamientos agresivos observados incluyeron peleas territoriales. Los ratones se peleaban constantemente por el espacio y los recursos disponibles. Agresión hacia otros ratones. Los ratones se atacaban entre sí, especialmente en busca de comida o agua. Canibalismo. Algunos ratones incluso comenzaron a comer a otros muertos. Conductas erráticas. Los ratones empezaron a mostrar comportamientos erráticos y apáticos, como dejar de moverse o interactuar con otros. Estos comportamientos agresivos se debieron a la sobrepoblación y el hacinamiento, lo que llevó a una disminución en la calidad de vida y la supervivencia de los ratones. En condiciones de hacinamiento, los ratones del experimento del universo 25 desarrollaron comportamientos agresivos y erráticos. No hay evidencia de que los ratones utilizaran estrategias específicas para sobrevivir en condiciones de hacinamiento. En lugar de eso, la sobrepoblación y el hacinamiento llevaron a una disminución en la calidad de vida y la supervivencia de los ratones. En condiciones de hacinamiento, los machos alfa jugaban un papel clave en la supervivencia de los ratones. Estos individuos dominantes controlaban a su grupo, manteniendo el orden social y protegiendo a los demás ratones. Sin embargo, cuando la población crecía y los recursos se volvían escasos, los machos alfa ya no podían mantener su control y la sociedad se desmoronaba. En este punto, se producían pleitos, canibalismo y otros comportamientos agresivos que afectaban negativamente la supervivencia de los ratones.
En el experimento, los machos alfa inicialmente controlaban a su grupo y mantenían una existencia social armoniosa. Sin embargo, después del día 600, cuando la población alcanzó los 2200 ratones, los machos alfa ya no podían controlar a su grupo y se produjeron pleitos, canibalismo y otros comportamientos agresivos que afectaron negativamente la supervivencia de los ratones. En resumen, los machos alfa jugaban un papel clave en la supervivencia de los ratones en condiciones de hacinamiento, pero su capacidad para mantener el orden social se veía afectada por la sobrepoblación y la escasez de recursos. Según los estudios sobre el comportamiento de los lobos, los machos alfa se caracterizaban por ser agresivos y asertivos en su comportamiento, confiados en sí mismos, exigentes y dominantes sobre el resto de la manada, grandes y fuertes físicamente, siendo los más grandes de la manada quienes tomaban los mejores lugares para alimentarse y comían primero y en mayor cantidad, muy activos y ejercitándose constantemente para mantener su posición jerárquica. Estas características innatas les permitían imponerse sobre el resto de machos, convirtiéndose en los líderes de la manada. Los machos beta eran los subordinados, igualmente agresivos pero aún no lo suficientemente dominantes para desafiar al alfa. Por lo tanto, la combinación de una personalidad dominante, confianza en sí mismos, agresividad y un físico imponente eran los rasgos clave que definían a los machos alfa en las manadas de lobos estudiadas originalmente. Estos hallazgos luego se extrapolarían a las dinámicas sociales humanas. En el experimento del universo 25, los machos alfa también se caracterizaban por ser agresivos y asertivos. Eran los más grandes y fuertes físicamente y se aseguraban de comer primero y en mayor cantidad. Eran muy activos y ejercitándose constantemente para mantener su posición jerárquica. Sin embargo, en el universo 25, la sobrepoblación y el hacinamiento llevaron a una disminución en la calidad de vida y la supervivencia de los ratones. Los machos alfa ya no podían mantener su control y la sociedad se desmoronaba. Se produjeron pleitos, canibalismo y otros comportamientos agresivos que afectaron negativamente la supervivencia de los ratones. En este entorno de hacinamiento, los machos alfa ya no eran los líderes dominantes que habían sido en el pasado. En su lugar, se convirtieron en objetos de temor y respeto, pero no de admiración. Su agresividad y confianza en sí mismos se volvieron una carga para el grupo, y su capacidad para mantener el orden social se vio afectada por la sobrepoblación y la escasez de recursos. A medida que pasaba el tiempo, los machos alfa del universo 25 se volvieron cada vez más aislados y solitarios. Su agresividad y confianza en sí mismos, que antes les habían dado poder y estatus, ahora se volvían en su contra. Los otros ratones les temían y les evitaban, sabiendo que acercarse demasiado podría significar un ataque violento. Los machos alfa pasaban la mayor parte del tiempo solos, paseando por los pasillos de la jaula o descansando en sus nidos. Pero incluso en su soledad, los machos alfa seguían siendo los más fuertes y los más grandes. Seguían siendo los que comían primero y en mayor cantidad, y los que se ejercitaban constantemente para mantener su posición. Sin embargo, a pesar de su fuerza física, los machos alfa comenzaron a mostrar signos de debilidad mental. Su agresividad se volvió más errática e incontrolable, y a veces atacaban a otros ratones sin razón aparente. Algunos machos alfa incluso comenzaron a mostrar signos de depresión y apatía, dejando de comer y de moverse. Otros se volvieron cada vez más paranoicos, atacando a cualquier ratón que se acercara demasiado. En el universo 25, la sobrepoblación y el hacinamiento habían llevado a la caída de los machos alfa. Su poder y su estatus ya no significaban nada en este mundo de violencia y desesperación. Eran solo ratones, luchando por sobrevivir en un entorno que se volvía cada vez más hostil. El experimento del universo 25. A medida que pasaba el tiempo, los machos alfa del universo 25 se volvieron cada vez más inestables y peligrosos.
Su agresividad y confianza en sí mismos se habían convertido en una maldición, llevándolos a cometer actos cada vez más violentos y crueles. Algunos machos alfa comenzaron a atacar a otros ratones sin razón aparente, desgarrándolos con sus dientes y garras. Otros se volvieron caníbales, devorando a los ratones más débiles que encontraban. Los experimentadores observaban con horror cómo los machos alfa se convertían en monstruos. Habían creado un entorno tan hostil y desesperanzador que incluso los individuos más fuertes y dominantes se habían vuelto locos. Pero a pesar de su locura, los machos alfa seguían siendo los más fuertes y los más grandes. Seguían siendo los que comían primero y en mayor cantidad, y los que se ejercitaban constantemente para mantener su posición. Sin embargo, su poder ya no significaba nada en este mundo de violencia y desesperación. Eran solo ratones, luchando por sobrevivir en un entorno que se volvía cada vez más hostil. Los experimentadores se dieron cuenta de que habían creado un monstruo. Habían creado un entorno tan hostil y desesperanzador que incluso los individuos más fuertes y dominantes se habían vuelto locos. Decidieron poner fin al experimento, liberando a los ratones que aún quedaban con vida. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Los machos alfa habían sido corrompidos por la violencia y la desesperación y ya no eran capaces de vivir en sociedad.